misión tiene que ver con hacer de las personas discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Permítame llevarle a esta historia donde Jesús encuentra a un hombre que probablemente no calificaba para estar cerca de Jesús, que probablemente no era la mejor opción que alguien le podía recomendar a Jesús como pastor para que lo tenga cerca. Sin embargo, Dios mira más allá de lo que el hombre puede ver. Y entonces es la historia que probablemente muchos escuchamos alguna vez de la pesca milagrosa que Jesús le hizo a los primeros discípulos que a partir de ese día llamó. Acompáñeme a ver en Lucas el capítulo 5. Vamos a ver Lucas el capítulo 5 y vamos a mirar los primeros versos de esta porción. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Probablemente has oído de este discípulo que tuvo Jesús llamado Pedro, aquel que cortó la oreja de aquel soldado el día que a Jesús lo apresaron. Este fue el día donde tiene su primer encuentro con Jesús. Se llamaba él Simón. Y entonces, de estos primeros versos que te estoy leyendo, lo primero que quisiera resaltar es que la gente se agolpaba para escuchar las nuevas noticias o las buenas noticias que Jesús estaba compartiendo a la hora de dar el evangelio. Pues hoy quiero que sepas que la gente, cuando escucha buenas noticias, quiere oír. Hay un hambre por buenas noticias, y cuando nosotros hablamos de Jesús y del evangelio, estamos hablando de buenas noticias. Mucha gente se espanta de escuchar de Jesús porque la gente piensa que le queremos dar una religión. Pero hoy debemos entender que hablar de Jesús son buenas noticias para el ser humano. Son buenas oportunidades que el cielo tiene para los hombres. Y lo segundo que yo veo aquí es que cuando la gente se acercó, vemos que Jesús tiene un acercamiento a Simón, a quien probablemente conoces como Pedro. Pero Pedro o Simón en ese tiempo no estaba en su mejor momento. Habían pasado toda la noche y no habían logrado pescar. Estaban en una temporada no fácil. Sin embargo, Jesús se acercó a ellos. A veces cometemos el error en pensar que necesitamos estar en un mejor estado para que entonces podamos acercarnos a Jesús. Y la gente dice: no, es que en la condición en la que estoy yo debo estar lejos de Él. Es que en la condición en la que estoy así no puedo ir a la iglesia. Como estoy viviendo no puedo ir a un grupo. Lo que estoy atravesando, yo no sé, no me siento cómodo para buscar al Señor. Pedro estaba en su temporada más difícil. Sin embargo, eso no impidió que Jesús se acercara a él. Yo no sé qué puedas estar viviendo, pero en esta mañana que viniste a la casa del Señor, Jesús ha venido a tu encuentro. A Él no le importa ahora que puedas estar viviendo. A Él no le importa ahora que tan sucio en tu pecado puedas estar. Él te ama y se quiere acercar a ti. Y eso es lo hermoso de Jesús. Jesús ama a las personas indistintamente de sus errores. Es un amor incondicional. Se acerca hasta Pedro, Simón en aquel momento, y entonces le pide las barcas, enseña. Pero hay dos cosas que marcan mucho en esta historia. Hay un momento que Jesús se voltea a Simón, y si me acompañas hasta el verso 5, Jesús le da una instrucción específica para un milagro. Y Pedro le responde en el verso 5: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Y cómo termina el verso? Venga, con más ánimo, más en tu.
Había mucha multitud que rodeaba a Jesús, pero eso no le impidió a Jesús el ver la necesidad de Simón. Y aquí estamos muchos, pero debes de saber que Jesús conoce tu necesidad. Jesús vio la necesidad de Pedro y entonces le dio una instrucción para que un milagro sea provocado. Muchos de ustedes conocen la historia. Entonces bogaron mar adentro, volvieron a lanzar las redes y sucedió algo milagroso. Las redes se llenaron de peces tanto que se rompían. ¿Sabes, casa de fe? Yo creo que una temporada de milagros se acerca para tu vida. Yo creo que Jesús quiere hacer milagros sobrenaturales en tu economía, en tu vida, en tu mente, en tu cuerpo. Jesús se acercó a Pedro y donde está su presencia hay milagros. Quiero que sepas que Jesús vio a Simón tal cual en este día, entre todos los que estamos o donde quiera que te encuentres, en el campus donde estés, en la ciudad donde te encuentres, ahí te está viendo Jesús. Pudiese no verte el hombre, pero Jesús siempre ve y Él quiere hacer milagros. Pero hay algo importante para los milagros, y es que Simón estaba lavando sus redes. Si investigas un poquito más, las redes al momento de ser lavadas eran una señal de prepararlas para una próxima pesca. Y aún teniendo una mala temporada, yo no veo a un Simón tirado con la depre a la orilla del mar, quejándose por todo lo malo que le sucedía, por cómo el país estaba, por cómo las cosas estaban ocurriendo. Veo a un Simón esforzado. Déjame recordarte algo: el corazón de Jesús se atrae cuando encuentra esfuerzo en la tierra. Y entonces veo a un Simón que aún en su peor temporada lavaba las redes. Una red sucia no iba a poder pescar bien, se volvía pesada, se volvía no útil a la hora de agarrar peces. Pero él estaba lavando sus redes. Yo le debo de preguntar a usted: ¿qué está haciendo en su temporada difícil? No, pastor, yo dejé las redes sucias. Yo ya dejé ese amor. Yo ya no siento nada. Yo ya no quiero saber nada de la compañía. Yo no quiero saber nada de fulano. Lo único que has estado es lamentándote de la mala época que estás viviendo. Y Jesús hace rato te ha dado instrucciones para un gran milagro. Solo falta que laves la red. Hoy es el día donde el Señor te ha traído para que retomes tu esfuerzo que tengas por delante. Ese día ocurrió un milagro de provisión, pero un milagro mayor a la provisión sucedió en ese día. Y eso lo vemos en el verso, acompáñeme a ver el verso 8. Después de que ven el milagro, dice el verso 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre como pecador. Ese momento sucedió el mayor milagro que a un ser humano le puede pasar: caer rendido a los pies de Jesús, reconocer su condición de pecador y recibir el regalo de la salvación que Jesús nos viene a dar. Pedro cayó de rodillas, rendido ante Jesús, arrepentido por sus pecados, y entonces pudo tener un encuentro con Jesucristo. Lo primero que hacemos en Casa de Fe es lo primero que vemos en Jesús haciendo con las personas, provocando que a través de milagros y señales el perdido sea ganado, provocando que un Simón caiga de rodillas y diga: le quiero dar mi vida a Jesús. Cuando hablamos de edificar la casa, si me ayudan en la pantalla, el primer proceso que vamos a encontrar lo llamamos en Casa de Fe ganar, porque es el tiempo donde ganamos a las personas que no conocen a Jesús. Y en Casa de Fe ganamos
todas las semanas a través de grupos en casa. Yo quiero honrar la vida de todos nuestros líderes que semana a semana están llevando a personas a los pies de Jesús, que semana a semana hacen llamado de salvación, tal cual sucede en cada reunión de domingo, donde los pastores al final de la reunión llamamos a la gente a salvación. En Casa de Fe sucede cada día donde un grupo de fe se celebra. Yo quiero felicitar a toda la gente que constantemente está compartiendo el amor de Jesús. Es más, el testimonio es que tú estás aquí porque alguien te compartió el amor de Jesús. ¿Alguien te ganó? ¿Te recuerdas el nombre de la persona que te compartió la primera vez el amor de Jesús? Levánteme la mano el que se recuerda el nombre de esa persona que la primera vez le dijo: mira, te invito a la iglesia, mira, ven, conoce de Jesús. Quiero saber quiénes se recuerdan el nombre. Cuando yo diga 3, todo el mundo va a decir el nombre de esa persona bien alto. 1, 2, 3. Instagram, dice alguien ahí. Hasta Instagram es pescador. Probablemente llegaste por redes sociales o por el nombre que acabas de decir, pero alguien te compartió el amor de Jesús. Por eso en Casa de Fe lo primero que hacemos es ganar al perdido, el que no conoce a Jesús. Y así Jesús se gana a Pedro. En ese momento que lo gana, le da un propósito mayor, porque dice que él lo llamó para que le siguiera y le dijo: ya no serás más pescador de peces, sino te haré pescador de hombres. Quiero que sepas que cuando llegas a Jesús, Él no borra tu esencia. Simón seguía siendo pescador, pero ahora le dio un upgrade al propósito de su vida. No solo era pescar pescados, sino que ahora sería un ganador de almas. Y quiero que sepas que cada vez que una persona llega a los pies de Jesús, Él te está llamando para que te conviertas en un discípulo que pueda compartir las buenas nuevas de salvación. Lo que un día alguien compartió contigo, es nuestro privilegio poderlo compartir con alguien más. Así que en Casa de Fe todos predicamos el amor de Jesús. Todos ganamos almas. Ahora, no le huyas a ese llamado. Probablemente recibiste a Jesús ya en tu corazón, pero todavía no has aceptado el sígueme. Todavía no has aceptado el te haré pescador de hombres. Porque probablemente estás luchando con el que no me siento listo, no me siento preparado, yo todavía estoy fallando. Pero déjeme seguir con la historia de Simón. Lo segundo que sucede en la vida de un creyente después de que recibe a Jesús es la necesidad de ser afirmado en su fe. Aquí en casa llamamos a este proceso consolidar. ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué significa consolidar? Consolidar significa, déjenme leerles aquí tal cual el significado. Consolidar significa dar firmeza y solidez a algo. Es el momento donde empezamos a cuidar a las personas. Cuando ya le dice tu vida a Jesús, mira lo que dice Colosenses, el capítulo 2, versos 6 y 7. Me encanta este verso porque describe tal cual la necesidad de ser afirmados. Quiero que mire. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, es decir, después de recibirlo, ¿qué hay que hacer según ese verso? Andad con Él. Entonces no es solo recibirlo. ¿Cuántos ya recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Gloria a Dios. Pero después de haberlo recibido, ahora nos toca caminar con Él. Y dice el verso 7 cómo hacerlo: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
La Biblia me deja ver dos palabras claves en este verso para consolidar. Número uno, arraigarse. Arraigarse significa echar raíces. Si tú recibes a Jesús en tu corazón, pero no permites que seas afirmado en tu fe, hay mucha gente que recibe a Jesús un día, llega a la iglesia y luego se va. ¿Por qué se va, pastor? Porque no logró echar raíces en Jesús, no logró ser afirmado. Y las iglesias debemos entender la importancia de que al creyente hay que consolidarlo. Dos cosas es que eche raíces y número dos, que se sobreedifique. ¿Sabes qué es sobreedificar? Es crecimiento. Ya fuiste edificado, ahora hay que sobreedificar en tu vida. Ya fuiste puesto en un fundamento, ahora toca crecer. Y en Casa de Fe nosotros ganamos y consolidamos, afirmamos a la gente en dos momentos claves. Número uno, en los grupos de fe. Por eso la insistencia con amor es: no camine en Casa de Fe de domingo en domingo únicamente. Si usted quiere ser consolidado, si usted quiere echar raíces, los grupos de fe es el lugar fenomenal para que usted crezca. En los grupos de fe hay amistad. Usted va a conocer gente que tiene su fe, que sueña como usted, que está creyendo como usted. En los grupos de fe usted va a encontrar palabra que lo va a afirmar. En los grupos de fe usted va a encontrar comida. Vamos a los grupos de fe, dígame amén, algo. Se encuentra buena comida. En los grupos de fe se encuentra novia. Usted viera cuántos líderes en nuestros grupos de fe consiguieron pareja y eran feos. Créame, y ahora están casados, tienen hijos. ¿Dónde encontraron esas maravillas? En los grupos de fe. Imagínese usted aquí domingo viene a buscar muchacha. ¿A qué hora la encuentra? Aquí no hay momento para hacer bonding o para conectar con nadie. Aquí está, lo paran, lo sientan, no paran, lo paran, no sientan. No hay cómo. Todo el servicio va rápido, medio se para y está buscando. Y si se pone raro, el equipo de seguridad le va a poner los ojos. En los grupos de fe no hay equipos de seguridad. Entonces usted puede con un ojo ver al que está enseñando, pero con el otro ojo estar como radar. Tin, 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 tin. Idónea. Se afirman en los grupos de fe. Pero ¿sabe dónde también consolidamos? En nuestros encuentros. ¿Cuántos de los que están aquí ya han ido a un encuentro en Casa de Fe? Levánteme la mano, pero con alegría, diciendo: lo mejor que me pudo pasar es un grupo de fe. Ahora, es un encuentro. ¿Quién todavía no va a un encuentro de casa? Levánteme la mano así, bien en alto, así como que está orgulloso. Levante la mano. Todo el que, muévamela un poquito. Usted necesita vivir la experiencia de un encuentro con Jesús, porque en ese tiempo es el momento donde conectas con Dios de una forma extraordinaria. Va a llegar un momento en donde Simón se va a volver. Quiero que vea el momento cuando sucede. En esta historia, acompáñeme hasta Mateo capítulo 16 y vaya conmigo al verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, que hay mucha gente que simpatiza con Jesús que no saben que Él es el Hijo de Dios. Actualmente lo llaman una fuerza. Actualmente lo llaman un aura, lo llaman un profeta. Hay otros que lo llaman un profeta. No todo el mundo conoce a Jesús. Pero entonces Jesús, mire el verso 15, ahora le hace la pregunta a sus discípulos. Y Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo, ¿quién respondió? Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Vaya al verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres, otra vez, que tú eres, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sabe qué pasó con Pedro? Pedro fue afirmado de tal forma que se pegó la respuesta del año. De repente se voltea y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, eres el Cristo. ¿Le ha pasado alguna vez que usted se pega una respuesta espiritual y bíblica que hasta usted mismo se sorprende de cómo respondió así? ¿Le ha pasado esa? A ver, líderes de grupo, ¿les ha pasado que predicando les salen unas cosas que dice: ¿quién está predicando aquí? Que es como sobrenatural. Eso no le sucede al creyente nuevito. El creyente nuevito anda llamando a Cristo en todos lados. Ve una puerta y cree que es Cristo. Mira un hombre y cree que es Cristo. Por eso la necesidad de ser afirmados y arraigados. Cuando Simón sale con una afirmación donde ya había echado raíces, y entonces responde como un creyente con conocimiento de causa, Jesús le dice: no serás más Simón, a partir de hoy serás llamado Pedro, y sobre ti otros crecerán. Él era un discípulo de Jesucristo. Quiero decirte algo: no es que te queremos cambiar el nombre. Simón significa junco llevado por el viento. Cuando uno no tiene a Cristo, o cuando uno es un baby creyente, cuando empiezan los caminos, es como un junquito, es como una ramita que el viento se lo lleva. Va para aquí, va para allá, escucha algo y se va para allá. Ahora creen esto, ahora creen aquello. Por eso es la necesidad de que puedas ser consolidado, de que vayas a un grupo donde crezcas, de que vivas tu encuentro, para que puedas responder y entender que tu esencia no debe ser borrada. Podrás seguir siendo pescador, pero ahora serás pescador de hombres, porque lo hermoso en servir al Señor es que contigo alguien más se beneficie, que contigo alguien más tenga bendición, que a través de ti otros puedan crecer. Y yo no sé, pero veo caritas de Simón, pero en esta mañana yo empiezo a ver cara de Pedro aquí. Yo veo gente que se puede levantar como una piedra estable, con un matrimonio estable, con finanzas estables, familias bendecidas, que bendigan nuestra ciudad. Oh, alguien debería emocionarse más que yo en este día. ¿Cómo sucede esto? En la importancia de ser arraigados, la importancia de ser sobreedificados. No es posible que alguien diga que cree en Jesús y no se moleste con lo que hicieron en los Juegos Olímpicos, burlándose de nuestro Salvador, aplaudiendo un montón de ofensas. Ay, no, yo no le vi nada de malo. Por eso es que en la iglesia es importante que seas arraigado a la palabra, sobreedificado en crecimiento, para que entonces tú te puedas levantar ya no como un Simón por lo que haga el uno o haga el otro, sino un Pedro que tiene conocimiento de la palabra de Dios y se levante. Jesús es el Cristo y solo a Él servimos. Y lo que el mundo siembra, eso cosechará. Digan todos conmigo: crecimiento espiritual. Eso tiene que ver mucho con la consolidación. Pedro creció de tal forma que Jesús declaró que en él se levantaría la iglesia y que las puertas del infierno no podrían prevalecer contra ella. Escuche esto: cuando hay discípulos que se levantan, valga la redundancia, a discipular,
hay un infierno que tiene que retroceder de las puertas de la iglesia, porque no se pueden meter con un pueblo que hace discípulos. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Sobre ti crecerán las personas y las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia. Dentro de estos procesos nos vamos a encontrar con el tercero, que es el formar discípulos. Después de que alguien es consolidado en casa de fe, los llevamos a través de un proceso de la formación del discipulado, del discípulo. Quiero echar abajo un error a la hora de pensar en el discípulo. La gente piensa que el discípulo es señal de perfección. Entonces, cuando un discípulo o líder se equivoca, se vuelve un escándalo. Y entonces decimos: pero míralo, es discípulo de tal red. Pero míralo, es discípulo de no sé qué. Le voy a decir algo: ser un discípulo no es ser perfecto. Nos vamos a equivocar. Mientras sigamos siendo seres humanos, mientras estemos en esta naturaleza caída, no estamos propensos a cometer errores. Lo estamos. Pero ¿sabe cuál es una característica del discípulo? Que tiene un corazón enseñable. Enséñame, me equivoqué. ¿Cómo hago para salir de esto? ¿Cómo hago para mejorar en esta área? Pedro, que fue el hombre clave donde la iglesia empezó a edificarse y a levantarse. Hermanos, antes era Simón, un junco llevado por el viento, contestón. Pedro era contestón. Cuando Jesús se le ocurre contar por primera vez que él iba a ser crucificado, Pedro, Simón, se levantó. ¿Cómo se te ocurre hablar de eso? Nadie se te puede meter contigo, nunca más lo vuelvas a hablar. Se puso pico a pico con el maestro. Pedro fue el impulsivo que cuando a Jesús lo fueron a arrestar, usted sabe, él sacó su espada y ¿qué hizo? Le voló la oreja al otro. Miren, Jesús componiendo los errores de sus discípulos hasta preso. Porque los discípulos seguimos siendo seres humanos, que nos vamos a equivocar. La diferencia con un discípulo es que tenga el corazón enseñable. Entonces, cuando uno tiene un corazón enseñable, va a poder reconocer su error y decir: eso estuvo mal, hay que arreglarlo, dime cuál es el camino, yo lo compongo, y seguimos para adelante. Si fuese perfección, todos debieron haber sido descalificados los discípulos de Jesús, porque cuando lo apresaron, la mayoría salió corriendo. Y Pedro fue dado aviso que lo iba a negar a Jesús 3 veces. Y como buen hijo, cuando un padre le dice: no metas la mano ahí, ¿qué va a hacer el niño? Ahí mete la mano. Y entonces Pedro negó 3 veces a Jesús aquella noche. En casa de fe entendemos que un discípulo necesita ser enseñado, necesita ser formado. Y para esto en casa nosotros tenemos un segundo grupo. Así como existen los grupos de fe, los discípulos tenemos grupos de discipulado. Es un grupo cerrado, a la diferencia de un grupo de fe donde llegan todos los que quieran ser invitados o obligados, porque de alguna forma los llevan. Los discipulados no, son grupos cerrados donde la palabra es una palabra sólida que siempre va a traer formación al discípulo. Toda palabra que en un discipulado se enseñe tiene que ser formativa, tiene que ser de crecimiento, tiene que ser de aprendizaje, porque el discípulo debe constantemente aprender. Y entonces, en nuestro tiempo de discipulado, tenemos discipulados, valga la redundancia, pero también tenemos una escuela de discipulado que es la EDD. La escuela de discipulado son 8 meses iniciales donde cada persona ingresa para crecer y ser formado en palabra, en doctrina, en visión, en principios de liderazgo y en principios de éxito aquí en la tierra. Formamos a la gente en su discipulado.
Pero cuando falla un discípulo, tiene la oportunidad para volverse a poner de pie. Porque la Biblia dice, y si alguien me acompaña aquí, gracias Leonel. La Biblia dice, aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces será levantado. El último pasaje de los que te quiero leer me emociona mucho, porque creo que de las cosas más difíciles que en la vida uno puede vivir es la traición. Y que te traicione un desconocido duele, pero que te traicione uno que tú amas, que te traicione uno que tú le diste todo, que te traicione uno que has dado tu vida y de lo tuyo para esa persona, duele mucho más. Y si el que traicionó es un hombre que ama a su líder, a su pastora, a Jesús, es espantoso el remordimiento de haberle fallado de una forma así. Entonces Pedro estaba con ese sabor tan amargo después de que Jesús le dio tantas oportunidades. Lo amó tanto que Pedro le había fallado. Y dice la historia que en uno de los encuentros después de Jesús resucitado, Pedro había ido a pescar. No habían encontrado nada, pero la sorpresa es que en la orilla Jesús había estado preparando alimento para ellos. Y tenía puesta una brasa con pescados a la brasa. Y dice que estando ellos de lejos, escucharon a Jesús que los llamaba. Y dice que reconocieron la voz. Y dijeron: es el maestro. Y enseguida fueron a la orilla, se lanzaron al agua unos, nadaron hasta encontrarse y comieron con su maestro. Pero qué incómodo tiene que haber estado Pedro en ese almuerzo diciendo: yo no debería estar aquí, yo no debería estar aquí. Estos otros corrieron, pero yo lo negué. Y después de comer, Jesús lo toma aparte. Y en Juan 21 y verso 15, si ves conmigo estos versos finales, dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, le dijo: ¿me amas más que estos? Y le respondió, ahora imagínese esto: ¿me amas más que estos? De todos ellos, ¿quién le había negado? Entonces, ¿quién a vista del hombre lo amaba menos a Jesús? ¿Quién? Vamos, si usted hubiera sido de la junta de ancianos que debía hablar de Pedro, usted tiene que haber dicho: miren, los otros corrieron, pero 3 veces lo negó. Y Jesús va ahí donde necesitaba ser sano él, porque él tiene que haber estado luchando en esa cena, en ese almuerzo, decirle: definitivamente yo no amo a Jesús, estos lo aman más. Y la primera pregunta que le dice es: ¿tú me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro fue: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Parecía que Jesús estaba dudando si de verdad lo amaba. Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le volvió a responder: apacienta mis ovejas. Yo no veo a Jesús que en su respuesta le dijo: ¿cómo me pudiste haber negado? ¿Cómo me pudiste haber hecho esto?
Yo veo un Jesús que cuando le pregunta por amor, la respuesta de Jesús fue un futuro brillante para Pedro. Nunca más le volvió a hablar de su pecado ni de su pasado. Le habló de lo que le esperaba por delante. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, cuida a mi gente. Debes de saber que cuando hay un corazón contrito y humillado que ama al Señor y te reencuentras con Él, te vas a encontrar con un Señor que te estuvo esperando y de lo que te va a hablar es del futuro espléndido que tienes por delante. No dejarás de ser pescador, pero serás un pescador de élite, porque ganarás almas para Jesucristo. Mira, fue Pedro el que se levantó a dar el primer sermón cuando Jesús ya no estaba. Fue Pedro el que predicó y ganó la primera iglesia cuando ya no estaba Jesús. Fue Pedro que en ese día, después de haber recibido al Espíritu Santo en Pentecostés, se levantó con valentía y predicó. Y fue Pedro el que ganó 3,000 personas para los pies de Cristo. ¿Quién diría que ese día de una mala temporada Jesús le profetizó lo que vendría por delante cuando le dijo: te haré pescador de hombres? Me imagino a Pedro viendo a las almas entregarse a los pies de Jesús, recordando que un día Jesús le dijo que sería pescador de hombres, de hombres. Yo no sé qué te dijo Dios, pero lo que sí sé es que Él espera de nosotros que sobre nosotros se edifiquen otros. Sería completamente egoísta pensar que la bendición es tuya y que Dios está para ti y para nadie más. Si Dios se ha bendecido, antes eras un Simón y ahora eres una piedra, eres confiable para que otros de esa piedra puedan crecer con el fundamento que es Cristo. Por eso en Casa de Fe discipulamos. Por eso en Casa de Fe, de cada discípulo nacen nuevos discípulos, porque así nació la iglesia y así lo hacemos en casa. Fue enviado, es el último proceso, es nuestro el momento de enviar, de lanzar a nuevos líderes. Pedro fue y probó que el Espíritu de Dios estaba con él hasta cuando predicó las buenas nuevas de salvación. Y en el momento que tú seas un discípulo que sea lanzado y abras tu boca para predicar en tu grupo de fe, vas a probar cómo el Espíritu de Dios está sobre ti y las almas van a llegar a los pies de Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Alguien recibe la palabra en esa hora?